Cuénteme algunos de los momentos más felices de su vida en cuanto a usted como escritora. Fue en la Sorbona, en Francia, cuando cursaba mi licenciado en letras, y Faustin Ostrovsky, gran profesor de literatura, elogió un cuento mío entre 100.000 más de nosotros, sus estudiantes. Algo como un concurso de cuentos escritos sobre el mismo tema. Nunca tuve mayor impresión que al oír resonar mi nombre, Marie-Louise Bombal, por todo el anfiteatro. Había seleccionado solo 4 cuentos y el primero era el mío. Qué lindo, qué cosa más emocionante. Qué lindo recuerdo suyo, la verdad, ¿eh? Oh, de los mejores de mi vida. La primera vez que escuché el nombre de María Luisa Bombal fue por mi madre, profesora de castellano. Había un ejemplar de La Amortajada en la pequeña biblioteca que ella construyó en nuestra casa con clásicos chilenos y libros que nos pedían como lecturas en el colegio. Luego, un poco más grande, recuerdo de una forma muy viva la lectura del cuento El árbol cuando aún era adolescente. Creo que debió haberme conmocionado porque aún ubico con mucha claridad lo que sentía mientras lo leía. Ese peso en mi pecho al averiguar el destino del árbol, el destino de ese refugio. Me pareció fascinante, una señora escritora fascinante. Hasta ya pasados más años, mi idea de María Luisa Bombal era la de una gran escritora, y con eso me bastaba. Pero comencé a saber más y todo me parecía triste e insuficiente. Más tarde entendí que en vez de ampliar mi visión sobre ella, todo lo que leía o veía, sobre todo biográficamente, me hacía encerrarla en datos que se repetían una y otra vez, que era una mujer con una vida trágica, alcohólica, que vivía presa de las penas de amor, siempre sufriendo por un hombre y que intentó matar a quien no le correspondía en el plano romántico. Estoy segura que a muchas adolescentes y mujeres grandes, la escritura de María Luisa Bombal nos cambió el mundo de alguna forma. Y en este episodio quisiera sacudir esa biografía calcada que, lejos de ampliarnos a la autora y lo más importante, esa escritura, la encierra y le quita dimensiones, la ahoga. Esto es Ojo en Tinta, el podcast. Libros para salvar al mundo. Conduce este capítulo la periodista Javiera Tapia. María Luisa, ¿qué es para usted la vocación? ¿Cómo se sabe que existe? Bueno, porque nace con uno, porque la siente. ¿Y cuándo lo sintió usted por primera vez? A mí me parece que desde siempre. ¿Desde chiquita se acuerda de que le haya tenido vocación? ¿Siempre le gustó escribir? Es decir, vocación. Escribía versos desde los 7 años. Escribía versos. Yo creo que es una cosa que nunca se ha sabido de usted. Que haya no me gusta. No me gusta que se sepa. Porque todos los niños escriben versos. Eso es lo que usted cree. No creo que todos los niños escriban versos. Habría que hacer una encuesta para saber si todos escriben versos. ¿Sabes? Esa es una idea interesante. Le apuesto que los 3/4 de los niños escriben versos, lo que habla en favor de ellos. Pero usted siempre mantuvo la poesía en su prosa, porque su prosa es poética. Sí, pero nunca pude ser poeta técnicamente hablando, ¿no? Lo que siento mucho. ¿Habías escuchado alguna vez la voz de María Luisa Bombal? Este registro es parte de la colección del Archivo de la Palabra de la Biblioteca Nacional de Chile y corresponde a una entrevista que le realizó Victoria Pueyrredón en Argentina en 1972. Allí también cuenta que tuvo que elegir entre dedicarse como oficio a tocar el violín o a la literatura, y eligió la literatura, que su educación escolar la recibió en Francia, luego de mudarse a ese país siendo una niña con su madre y hermana después de la muerte de su padre. También que estudió literatura en la Sorbona. Y esto no lo cuenta en aquella entrevista, pero es parte de su biografía. También estudió arte dramático y actuó en algunas obras en Francia. Volviendo a Chile en sus 20 comenzó a participar en círculos intelectuales junto a Marta Brunet y Pablo Neruda, entre otros. En Argentina, por otro lado, la adoraban
Iba a conciertos de tango y al cine con Borges, frecuentaba a Silvina Campo y Alfonsina Storni y allá también escribió junto a Carlos Adén el guión de la película La Casa del Recuerdo, protagonizada por Libertad Lamarque. Era abiertamente simpatizante de Pinochet durante los años de dictadura cívico-militar. También era católica. ¿Cómo pudo escribir de la forma en la que lo hizo sobre la intimidad femenina y al mismo tiempo despreciar el feminismo? No me inspiró para nada el feminismo, porque nunca me importó. Sí leía mucho a Virginia Woolf, pero porque sus conceptos los hacía novelas y no daba sermones. Además, no sentía que la mujer estaba subordinada. Me parece que cada una siempre ha estado en su sitio, nada más. Eso fue lo que le dijo María Luisa Bombal a Lucía Guerra y Martín Cerda en 1979, un año antes de su muerte. Un pasaje que recorre María Luisa Bombal, El Teatro de los Muertos, de Diego Zúñiga, publicado por Ediciones UDP en 2019. María Luisa Bombal fue muchas cosas, menos la portadora de una vida simple, plana y monotemática. Fue una mujer contradictoria y de muchas dimensiones. Gabriela Alburquenque es escritora e investigadora, además de directora de la revista Origami. En 2023 publicó junto a Editorial Catalonia el libro María Luisa Bombal hacia una poética del silencio, un trabajo de investigación reconocido además con el premio de la Cátedra Mujeres y Medios, en el que explora la vida y la obra de la autora de La Última Niebla, pero además cuestiona la invisibilidad frente a la obra de la escritora y también las percepciones que se han construido a lo largo del tiempo en torno a su figura. Lo primero que quiero saber es qué es lo que le fascinó a Gabriela sobre la vida y sobre la escritura de Bombal. Esto fue lo que me contó. Lo que me fascinó de la figura de Bombal fue un murmullo que la rodeaba. Era un murmullo muy distinto a la estrategia de silencio que percibía en su poética, en su escritura y autoría cuando trabajé mi tesis, que es en el fondo de donde nace este libro. En mi infancia, con poco acceso a libros, Bombal fue una de las pocas lecturas disponibles. Recuerdo la incomodidad que sentí al leerla siendo niña, con una crianza bastante católica. Leer algo como Tibias corrientes me acarician y penetran a los 9 años me descuadró mucho. Ese descuadre con el tiempo tomó un vuelo que yo no iba a percibir hasta ahora, que es que muchas de las obras de las escritoras se leen gracias a la insistencia, al apego, sino por el canon, por la tradición, incluso formalizar los estudios y estudiar literatura, ser muy estudiosa, pueden perderse en el tiempo. Entonces tomó mucho tiempo que yo pudiera leerla como la leo hoy, casi escuchando su voz, te diría, que es una voz que no es la de ella, por cierto. El otro día lo pensaba. Hay un audio disponible en internet de una entrevista que le hace Victoria Pueyrredón, en el que se puede acceder a la voz de María Luisa Bombal. La voz de sus textos, para mí, es otra. La voz que Bombal construye, Javiera, esa voz, yo creo que hay que tener muchas condiciones literarias para escribir una voz como La Amortajada, como la de las Islas Nuevas. Pero diría que mi fascinación con su figura y escritura corren en paralelo y se formalizaron en este trabajo entonces. Ya en la universidad, como muchas mujeres que ingresan a la universidad, en mi licenciatura tuve inclinaciones marcadas hacia la crítica feminista como una necesidad de sobrevivencia, porque es desolador realmente estar en espacios donde se valían la obra de las escritoras como Mistral, Bombal, Brunet, en lo público, en la vinculación con el medio, pero en lo real ni siquiera se mencionan al hablar de literatura chilena en los espacios que se suponía que se daban esas discusiones. Sobre su escritura, dije que Bombal a mí me había impactado mucho cuando chica, pero fue más grande, en la obsesión de leerla para comprenderla, cuando me enamoré de ella, y así nomás lo puedo decir. Hace poco leía un ensayo de Adrienne Rich titulado ¿Es la lesbiana en nosotras?, en el que propone que tampoco es cualquier cosa que le dediquemos energía a los trabajos de mujeres, si todo nos condiciona para que no sea así.
Es la lesbiana en nosotras la que capta la conexión completa entre mujer y mujer. Algo que podría parecer esencialista, pero que yo lo veo más como una poética de aproximación a la Bombal. En lugar de hacerme un fantasma al que huir, podría pensar, elegí prenderle velas. Porque ¿cómo no fascinarse con Bombal, con su escritura, fuera del murmullo ese que rodea su figura? Sus obras proponen aperturas y desestabilizaciones que me fascinan porque ocurren desde el lenguaje. Escribe sin depender mucho del presente para abordar temáticas contemporáneas. Es una escritora cosmopolita, cuestión había dada su formación francesa, y por ello conocedora de estrategias cautivadoras para mí, que me parecen renovadoras, valorada por eso mismo por Borges, por carecer de color local. Sus temas giran en torno a la agencia de las mujeres, sí, al deseo, la autonomía del cuerpo, pero también del pensamiento. Entonces, ¿cómo no fascinarme? Es difícil no fascinarse con María Luisa Bombal. En su libro, Gabriela cuestiona las formas en las que María Luisa Bombal ha sido retratada en lo biográfico. Desde cómo la presenta la película Bombal de Marcelo Ferrari del 2011, por ejemplo, hasta palabras como las que tuvo el crítico literario chileno Martín Cerda en el prólogo del libro María Luisa, de Ágata Gligo de 1984. Allí se lee: esta dificultad de ser es la que la empuja a aislarse en la lectura cuando niña, a ser actriz cuando joven, a enamorarse de hombres conflictivos, a escribir, a expatriarse y por último a beber. Todos estos datos encajan, por así decirlo, en el síndrome trágico. Ha existido una tendencia clara a estereotipar a la autora, borrando su complejidad o profundidad. Le pregunto a Gabriela por qué ella cree que esto ha sucedido de esta forma. Por cierto que hay una banalización de su figura y en este libro solo menciono esos casos, el de la película que es más reciente y algunos de las críticas literarias del periodo, porque también me parecía importante que el punto de foco fuera todo lo otro, no eso, todo lo demás, todo lo que esa mitificación de una escritura clausura al momento de acceder a su obra, pensando en ese acceso de manera estética, literaria. Por cierto que el discurso de la derrota es también uno estético, por eso me interesaba también ir ahí, quizás ir sobre todo ahí, ¿no? ¿Qué dice esta derrota desde los estudios literarios? Explicarlo, rastrearlo, dejar una huella también de eso, de esa búsqueda. Pero me parecía particularmente que el caso de María Luisa Bombal deja ver muy bien cómo operan ciertas lógicas y estrategias de sistemas que buscan consagrar escrituras, legitimarlas, porque al escribir, publicar y buscar acceder a algo así como un premio nacional de literatura, lo que se está haciendo es disputar hegemonía discursiva. Los premios son la punta del iceberg de un engranaje mucho más amplio, mucho más complejo, en el que se afianza la hegemonía discursiva y que actualiza cada vez que una obra nueva se suma al conjunto, ¿no? ¿Por qué? Porque la diferencia implica actualizar las lecturas, la caja de herramientas, los conceptos. El crítico literario, para mí, se queda corto con Bombal. Mucha crítica de la obra va a estar por contexto condicionada por la construcción de una literatura y crítica nacional, en la que operan por un lado métodos generacionales, donde queda fuera por no ajustarse a los valores de la época y su generación, o porque no es leída, o porque simplemente no están las herramientas para que el crítico lea la sujeta cultural a la par de la literatura, y no como una práctica en aras a hacerlo, ¿no? Sujetas a medias. Volvemos de nuevo, Javiera, a la escritura de mujeres. Volvemos a eso de lo que Monique Wittig en 1992 ya había sido conclusiva, al decir que lo único que estamos haciendo al confiar en esa categoría es confiar en la unión de un mito con una práctica, para leer a una materialidad, en este caso obras, literaturas. Cuando realicé esta investigación, yo no era tan consciente de ello como lo soy hoy. Por ello, estas manifestaciones que soportan el murmullo en mi investigación las veo como indicios de una cuestión mayor,
quizás manifestaciones de un mismo fenómeno que muestra cómo se afianzan ciertas aproximaciones a las producciones escritas por mujeres en categorías de género que operan en realidad por fuera de los textos. A pesar de que, claro, sabemos que las textualidades mismas operan con géneros y los textos muchas veces pueden reflexionar desde ahí. Soy una buena lectora de Butler, una mujer disidente, pero sobre todo una trabajadora de la letra que busca volver a mirar a lo literario, pero para ello hay un largo camino. Este libro a mí me parece que más responde a ese camino, al menos con las producciones de mujeres y el tratamiento que hacemos de ellas. Hablar de ficción ya es una conquista, imagínate. Ese murmullo del que hablaba, ese ruido que rodea la figura de María Luisa Bombal, le imposibilita o le hace bien difícil pasar el corte de la tradición. Admitirlo es lo mínimo. Clausurarla en algo como una categoría así determinada, escritura de mujeres, es un acto no solo esencialista con su obra, pero que además la coarta mucho, o que vuelva año tras año con el discurso del fracaso a cuestas. No sé, debería al menos incomodarnos. Yo no he venido aquí a recuperar a María Luisa Bombal, por cierto, porque me parece que mejor que yo lo han hecho Agatha Gliga y Lucía Guerra, también Soledad Bianchi, Rubí Carreño, Macarena Areco, entre otras estudiosas de la literatura chilena. Y sobre todo pienso que su escritura se defiende sola. No habría ni que recuperarla. El problema, eso sí, es llegar a la escritura, con todo y la saturación del murmullo que es ruido. ¿Cómo desestereotipamos a María Luisa Bombal? ¿Cómo conocerla fuera de la imagen de la mujer que sufre, la mujer que bebe, de la mujer que le disparó a un hombre por sufrir por amor? Con todo lo que he dicho, con este libro también he intentado proponer que la desmitificación de María Luisa Bombal va de la mano con la lectura crítica, apegada al texto, donde la autoría pasa a constituir parte fundamental del engranaje de la literatura. Por cierto que sí, es así, pero no como una apertura a ciertas estrategias que quieran sujetar la obra a la vida, como si no hubiera ya suficiente vida allá adentro, en el texto. El mejor modo de desmitificar a cualquier figura es leyendo de cara a los libros, buscando ahí, en su estilo, en la prosa, en sus temáticas, en su voz, lo que esa autoría podría implicar. Después, si se quiere acceder a la vida, a la mujer, recomiendo muchísimo el libro de Agatha Gligo, que está disponible en la Biblioteca Nacional, pero también leer algunos de los estudios que se han hecho en Chile, son muchos. El estudio incluido en las obras completas compiladas por Lucía Guerra, por ejemplo. Invito a buscar, rastrear. Por suerte, gracias al trabajo sostenido desde los estudios literarios para interpelar de algún modo el canon y sus sistemas de consagración, hay mucho del material crítico sobre la vida que rodea a María Luisa Bombal en Internet. Pero si no hay acceso a Internet, siempre está su autora como puente a su obra, que por suerte circula, no ha dejado de hacerlo, y quizás ahí haya algo para interpelar al canon también, ¿no? Así como en el siglo XX La Amortajada fue uno de los libros más robados de la Biblioteca Nacional, no me extrañaría que de vez en cuando eso siga ocurriendo y haya lectoras dispuestas a robar un libro por solo leerla. Bombal quería llegar a todos, eso pocas veces se recuerda y lo dejó dicho en más de un sitio. Su modo de cautivarse cuando una estudiante la leía, cuando sabía que era leída. Son pocos los escritores que admiten la relevancia de la literatura en su vida. Con eso como base, supongo que ya se puede empezar a desmitificar su figura. Bombal tuvo una obra breve pero poderosa. El grueso de ella se escribió en menos de una década durante los años 30. ¿Por dónde partir? Que Gabriela nos aconseje.
Siempre recomiendo leer a Bombal en el orden de publicación que dispuso la misma autora. Una persona con un genio como el de ella, muy construido desde lo formal, la lógica, la precisión y la simetría, como decía Lucía Guerra. Es un genio que hay que entender desde su percepción. Entonces, como una autora que seguro pensaba la publicación de manera muy distinta a como se piensa hoy, de cara a un mercado feroz, me parece que partir con La Última Niebla es suficiente para abrirle las puertas a su voz, a esa técnica y musicalidad a la que aspiró mientras escribía. Personalmente es en las Islas Nuevas donde encontré a una Bombal tan nueva como esas islas, que todavía me parece un enigma. Ese cuento, pienso, está muy vivo. Su literatura lo está. ¿Cuándo se es más feliz, María Luisa? ¿Haciendo lo que uno siente, lo que debe o lo que le conviene? Lo que uno siente, naturalmente. Usted siempre debe haber hecho lo que siente. Sí, desgraciadamente. ¿Y se arrepiente de ello? No. Esto fue Ojo en Tinta. Libros para salvar al mundo. Un proyecto financiado por el Fondo del Libro y la Lectura del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile, convocatoria 2022. Puedes encontrar todos los capítulos en Spotify, en YouTube y en www.ojoentinta.com. Sigue a Ojo en Tinta en Facebook, Twitter e Instagram y cuéntanos de tus lecturas para salvar el mundo.